Maestros, buenas tardes. Miren, quiero presentarles en este video 748 sobre el documento que publica la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos sobre la Inteligencia Artificial y su abordaje en Iberoamérica. Entonces, hay unos datos muy importantes que de manera general se los quiero compartir, porque sí deberíamos de tomar esto en serio a cómo va cambiando la educación. Entonces, rápidamente les comparto que el documento, que es la inteligencia artificial y educación como insumos para su abordaje desde Iberoamérica, este es el documento, es un documento de 38 páginas, es muy accesible de su lectura. Y sí les quiero comentar que es de noviembre del 2024, noviembre, diciembre, enero y febrero, pues tiene 3 meses, es lo más nuevo que hay y es lo que está circulando a nivel mundial. Y trae una serie aquí está, el secretario general es Mariano Jabonero, el mismo que estaba cuando la pandemia en el 2020. Desde entonces, Mariano Jabonero nos decía que los entornos virtuales de aprendizaje o los entornos virtuales de educación llegaron para quedarse y se reelige después como secretario general de la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, este documento trae un índice, yo ya lo revisé. Quiero comentarles que trae una serie de dilemas y malentendidos en torno a la inteligencia artificial, que es una, y la inteligencia artificial generativa es otra. Esta es una y la inteligencia artificial es una y la inteligencia artificial generativa es otra. Hay diferencia entre las dos. Trae una serie de dilemas. Aquí le voy a cambiar pues yo creo que es al azul, para que quede igual que aquí. Aquí hay la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, viene en la página 7 marcando las diferencias, también viene más adelante, pero yo les quiero comentar que aquí hay una serie de dilemas pedagógicos. Me voy aquí a los dilemas pedagógicos y esto sí lo estoy marcando con este color. Nos dice que en el ámbito educativo la inteligencia artificial generativa, este, pues particularmente genera dilemas sobre la autenticidad de las evidencias de los aprendizajes que produce vamos a quitarle aquí. Otra vez, en el ámbito educativo, la inteligencia artificial generativa particularmente genera dilemas sobre la autenticidad de las evidencias de aprendizaje que produce el estudiante o el estudiantado en las instancias de evaluación. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot generan textos y respuestas automáticamente, lo cual facilita el plagio y dificulta la evaluación del verdadero aprendizaje. Ese sería un dilema de la inteligencia artificial generativa. Entonces, uno dice que suele mencionarse que la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa tienen el potencial de personalizar la educación porque permiten adoptar el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de los docentes. Por ejemplo, dice de esta mentada personalización, los constituyen los tutores basados en la inteligencia artificial generativa que ofrecen algunas empresas o los sistemas que proponen trayectorias adaptadas, es decir, que definen el recorrido formativo de cada estudiante a partir de las respuestas que cada uno ingresa en el sistema. Definen el recorrido formativo de cada estudiante a partir de las respuestas que cada uno ingresa en el sistema. Bueno, eso es algo de los dilemas pedagógicos. Yo me voy a ir. Aquí hay unos malentendidos, malentendidos. Pues aquí nos habla de que es un buscador. eh, Nos habla de que es un buscador. Vamos a cambiar de aquí. Aquí.
por este color, porque así lo estamos poniendo. Nos sale aquí de que es un buscador, de que es neutral, hablando de la inteligencia artificial, de que es un buscador, de que es neutral, de que es confiable, de que es creativa. Bueno, son algunos malentendidos. No me voy a meter ahí. Donde sí me quiero meter, nos dice cuál es el panorama de la inteligencia artificial en la región, o sea, en Iberoamérica, en los 17 o 19 países que integran Iberoamérica. Entonces, aquí nos vamos a ir directamente. Hay una declaración de Montevideo sobre la inteligencia artificial, no nos vamos a detener. O sea, aquí donde dice la inteligencia artificial en la región, el panorama desde Iberoamérica no es en todos los países de Iberoamérica. Aquí nos está refiriendo nada más lo que pasa en Montevideo, la declaración de Montevideo, nos pasa lo que es la declaración en Santiago de Chile, que es donde está la UNESCO de Santiago de Chile, y nos pasa la declaración de Cartagena, allá en España. Pero hay un índice latinoamericano de inteligencia artificial y en este índice latinoamericano de inteligencia artificial, bueno, pues parte de una declaración que se propone en una línea de continuidad de la Declaración de Santiago analizada en el apartado anterior. Esta declaración de la que se está hablando aquí, que es la declaración de Cartagena, esa declaración se propone en una línea de continuidad con la declaración de Santiago de Chile analizada en el apartado anterior. Y hablando del índice latinoamericano de la inteligencia artificial, nos dice para empezar que ese índice latinoamericano de inteligencia artificial es una iniciativa pues del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, del Banco Interamericano del Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, de la Organización de los Estados Americanos, de la UNESCO, y bueno, nos dice que este índice latinoamericano pues, fue publicado en agosto de 2023 y que busca brindar una perspectiva regional de Iberoamérica sobre el estado actual de la inteligencia artificial en América Latina. En términos reales o en términos generales, se propone comprender el estado de avance de la inteligencia artificial en la región a partir del trabajo con tres dimensiones básicas. Y esas tres dimensiones básicas son factores habilitantes, investigación y desarrollo y gobernanza. Son tres dimensiones básicas este, a trabajar pues, con la inteligencia artificial en la región de Iberoamérica. Yo voy a quitarle aquí. Entonces, vamos a poner aquí en términos generales, aquí, y luego, pues esta es factores habilitantes, investigación, investigación y desarrollo es otro. Quiero seleccionarlo, pero no me deja. Quiero seleccionarlo, pero no me deja. Entonces no me voy a meter en problemas. Lo voy a eliminar y voy a eliminarlo y voy a subrayarlo todo. Entonces, se propone comprender el estado de avance de la inteligencia artificial en la región a partir del trabajo con tres dimensiones básicas: factores habilitantes, investigación y desarrollo y gobernanza. Todo esto es para registrar las diferencias entre países en términos de desarrollo de la IA, las buenas prácticas implementadas por diferentes estados y organizaciones con el objetivo de informar a las políticas sobre la temática. Aparte de todo esto es para comprender el panorama actual de las IA en la región y así guiar el diseño de políticas públicas que permiten aprovechar el potencial de esta tecnología para el desarrollo regional. Y hablando de políticas públicas, vienen al final una serie de recomendaciones pues, para los gobiernos, que ahorita se las voy a comentar. Hay una estrategia nacional de IA en Portugal, no lo voy a tomar en cuenta. Hay una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, tampoco lo voy a tomar en cuenta ahorita. Y nos vamos a ir a los aportes de la inteligencia artificial generativa en la educación.
Entonces, aquí nos dice que la inteligencia artificial generativa en particular tiene el potencial de influir en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en la medida que tanto las instituciones como profesorado decidan experimentar con esas tecnologías e indagar sus posibles usos dentro del aula, maestros. Pues esto sí es importante, lo estoy marcando yo de amarillo. Otra, eh, vámonos aquí a lo que ya tengo subrayado. Hablando de la inteligencia artificial, nos dice que facilita la creación y gestión de contenidos educativos a través de herramientas como el ChatGPT, que pueden asistir a los docentes en el diseño de materiales, bueno, pueden asistir a los docentes en el diseño de materiales didácticos y en generar o en generación de ejercicios y evaluaciones. Esto también lo dice, esto también lo dice Pedro Ravela, maestro. Esto también lo dice Pedro Ravela más adelante. Entonces, mm, dice, se busca que la educación ofrecida por la escuela o la universidad, porque va hasta la universidad, resulte relevante para las futuras generaciones. La integración de la inteligencia artificial generativa en el aula constituye un factor clave para preparar al estudiantado para su futuro laboral y académico. Pues sí es importante. Miren, me voy a ir aquí a la parte derecha porque aquí hay unas entrevistas que le hacen o hay unos diálogos con un Daniel Brailovsky. Ese Daniel Brailovsky se parece el nombre, es homónimo a un jugador allá por el México 86, ¿se acuerdan? Que jugaba con el América. Daniel Alberto Brailovsky, que cuando fue el terremoto de México, mejor se fue, creo que a Rusia, no sé si era de Rusia. Es un nombre pues parecido, es un homónimo, pero bueno, dice, aquí Daniel Brailovsky nos dice, ¿cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial generativa para diseñar la enseñanza en el nivel inicial primario? Ya estamos hablando de primaria y más adelante vamos a hablar de secundaria. Él dice, me parece clave considerar las tecnologías desde la perspectiva del contenido que suponen en sí mismas. Esto es la inteligencia artificial generativa, como así también la existencia de dispositivos digitales en manos de los adultos en los hogares y en manos de los niños entregados por los adultos, constituyen un hecho innegable de la realidad que amerita ser puesto en conversación en las aulas, en todos los niveles de la enseñanza. Esto es algo que está pasando y que pues tenemos que poner atención. Dice, ¿cuáles son las preocupaciones a considerar o dificultades que pueden emerger en el proceso de incorporar las IAG en el trabajo docente en estos niveles? Acá habla de los alumnos, acá habla de los bueno, de educación primaria pues, habla de los muchachos, pero aquí habla de los docentes. Entonces dice, creo que la principal preocupación tiene que ver con la naturalización de un vínculo con el universo de las tecnologías digitales, marcado por la fuerte impronta mercantilizada que éstas traen por dentro. Un resumen hecho por inteligencia artificial sobre un tema determinado, sin duda nos da un práctico panorama inmediato de las cuestiones que nos interesa profundizar, pero al mismo tiempo existe siempre un fuerte seguro cultural y una intención de la orientación de las conductas de consumo por parte del diseño por defecto de las máquinas basadas en algoritmos. O sea, aquí prácticamente nos habla también de que a veces la información pues, no puede ser muy cierta. En este punto, creo que esta advertencia nos invita a asumir desde las instituciones una perspectiva más artesanal en el uso de los artefactos digitales, considerados no solo como herramientas, sino como configuradores de mundo, como gustaba de llamarlos Langdon Winner. Bueno, no sé quién es. Entonces, aquí en la enseñanza de los niveles inicial y primario, nos dice que las herramientas basadas en la inteligencia artificial generativa pueden ser de ayuda para los docentes en la planificación y ejecución de sus clases, por lo que suponen en términos de ahorro de tiempo en la preparación de materiales didácticos y en el diseño de tareas.
La inteligencia artificial generativa puede generar automáticamente recursos educativos como hojas de trabajo, actividades e ideas para proyectos. Y eso pues muchos compañeros ya lo están haciendo. Dice, a la aceleración de tiempos de trabajo se suma el potencial de la inteligencia artificial generativa para la multimodelización de materiales y propuestas por su capacidad para generar muy fácilmente imágenes, audios, videos, o sea, capacidad para generar muy fácilmente imágenes, audio o videos. Las tecnologías generativas representan una fuente accesible y práctica de recursos diversos, lenguajes o modos expresivos y eso, pues muchos compañeros ya lo están usando. Sí, es una herramienta muy práctica, para materiales y propuestas, para materiales y propuestas. Entonces, todo esto va encaminado a acelerar los tiempos, que se ahorra uno mucho tiempo en planeaciones, en diseños y todo. Miren, ahora, ¿qué habla sobre la educación secundaria? Sobre la educación secundaria nos dice que en el nivel secundario la inteligencia artificial generativa puede facilitar la creación automática de materiales educativos personalizados y adaptados a cada contexto particular. Los docentes pueden utilizar estas herramientas para generar cuestionarios, proyectos y exámenes que se adapten al nivel de conocimiento y habilidades de cada grupo, maestros, y esto es muy importante porque muchos compañeros ya lo están practicando. La capacidad, bueno, aquí dice, esto les permite ofrecer actividades diferentes que abordan las necesidades de los diversos grupos y contextos, facilitando una enseñanza más inclusiva y adaptada a distintos intereses y maneras de aprender. Permite hasta aprender, hasta aprender. La capacidad de la inteligencia artificial generativa para generar resúmenes de lecturas, simplificar textos complejos y crear presentaciones interactivas enriquece su potencial para diseñar materiales didácticos y los hace más accesibles para el estudiante. Esto, maestros, es importante porque esto también es muy práctico para los muchachos. Dado el nivel de autonomía del alumnado de este nivel en secundaria, la inteligencia artificial generativa puede servir como apoyo para el estudio y la escritura. Puede servir como apoyo para el estudio y la escritura. Para evitar los usos opacos de las tecnologías generativas, resulta importante, hay que establecer marcos consensuados para que la incorporación de la inteligencia artificial en ese nivel de secundaria sea responsable. Entonces puede servir como apoyo para el estudio y la escritura. Es importante establecer marcos consensuados para que la incorporación de la inteligencia artificial en este nivel, o sea, en secundaria, sea responsable, transparente y debidamente documentada. Esto es para educación secundaria. Pero miren aquí dice cuál es el potencial de la inteligencia artificial en la enseñanza de nivel secundario, pues ya se los comenté aquí también. ¿Cuáles son las dificultades que pueden emerger en el proceso de incorporar las inteligencias artificial generativa en la enseñanza de este nivel? Viene también, pero miren, me voy a ir al- a lo que publica Paula Meneses. Paula Meneses nos dice cuál es el potencial de la inteligencia artificial para enriquecer la enseñanza en el nivel universitario. Bueno, nos hablan también de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa también a nivel universitario. No lo voy a leer porque es a nivel universitario, pero sí es importante que después lo tomen. ¿Cuáles son las dificultades que pueden emerger en el proceso de incorporar la inteligencia artificial generativa en la enseñanza y en ese nivel en el universitario? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Habla de un tema de evaluación, pero aquí en el cuadro que sigue, Pedro Ravela. Pedro Ravela nos habla sobre la evaluación. Pedro Ravela nos habla sobre la evaluación y aquí sí es importante que pongamos pues un poquito de atención a lo que dice Pedro Ravela. Pedro Ravela tiene un libro que se obsequió a todo el magisterio de México, pues creo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, creo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre la evaluación a todos los maestros de educación básica. ¿Y qué nos dice Pedro Ravela? Nos dice que cómo aprovechar la inteligencia artificial para diseñar mejores evaluaciones.
Mi sugerencia, dice Pedro Ravela, es utilizarla como generadora de ideas para crear situaciones auténticas para las consignas de evaluación. Por ejemplo, pedirle situaciones reales en las que sea necesario utilizar fracciones o situaciones en las que sea necesario utilizar fracciones cuadráticas en la industria mecatrónica. Siempre será necesario referir lo que la inteligencia artificial proponga. Entonces, bueno, pues este es un dato importante. Lo voy a dejar así. Hay que cambiar las formas de evaluar en tiempos de la inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué? Bueno, es Pedro Ravela en el diálogo. Dice, ¿y por qué? Bueno, la inteligencia artificial puede hacer una cantidad de tareas y producciones que solemos pedir en las evaluaciones, como escribir textos o componer una canción. Creo que necesitamos revisar nuestras consignas. Si la tarea que pedimos la puede hacer la inteligencia artificial sin introducción del alumno, tal vez no valga mucho. Deberíamos pensar en consignas que requieran inevitablemente la intervención del estudiante, aún cuando se pueda valer de la inteligencia artificial. Y bueno, esto es importante. Otra pregunta para Pedro Ravela. ¿Puede darnos un ejemplo concreto de uso de la inteligencia artificial generativa para diseño de evaluaciones? Y él dice, la inteligencia artificial puede ser un asistente útil en la construcción de rúbricas. Construir una buena rúbrica no es sencillo, suele resultar bastante tedioso escribir los descriptores con palabras adecuadas y significativas. La inteligencia artificial puede facilitar mucho el trabajo, pero no lo va a hacer bien en el primer intento. Necesita que formulemos las orientaciones y hagamos las preguntas adecuadas. O sea, cuando dice hagamos las preguntas adecuadas, quiere decir que hagamos un buen prompt. ¿Qué es un buen prompt? ¿Qué es el prompt? Bueno, el prompt son todas las indicaciones o especificaciones que le hacemos o que le damos a la inteligencia artificial o al chat GPT para que nos dé lo que nosotros queremos y como lo pedimos. Eso es lo que nos dice aquí. Esto es lo que nos dice aquí. La inteligencia artificial puede facilitar mucho el trabajo, pero no lo va a hacer bien en el primer momento. Necesita que formulemos las orientaciones y hagamos las preguntas adecuadas. O sea, vamos a hacer un buen prompt. ¿Y cómo hacer los prompts? Eso viene en la guía para la inteligencia artificial en Europa, que después lo vamos a revisar. Maestros, vienen recomendaciones para incorporar la inteligencia artificial en el aula. Algunas recomendaciones que por aquí señalé, bueno, hay recomendaciones para docentes. Por ejemplo, hay que incorporar la inteligencia artificial generativa de manera responsable, transparente y documentada. RTD, responsable, transparente y documentada. La inteligencia artificial generativa, RTD, responsable, transparente y documentada. Ese es el enfoque como una recomendación para los docentes. Entonces, aquí nos dice que se proponemos este enfoque en educación que implica que las y los docentes modelicen frente al estudiantado el uso que se considera deseable en las tecnologías generativas. Además de los marcos éticos, el uso responsable implica cierta madurez en la apropiación de la tecnología. Esto es muy importante. Miren, aquí hay tres preguntas. Dice, ¿qué tres recomendaciones podría ofrecer a docentes de nivel secundario? Le preguntan a Ramón Besonias. Y él dice, probar la inteligencia artificial generativa uno mismo antes de incorporarla en el aula. Eso es importante. No se puede enseñar lo que no se ha aprendido. Esto es importante. Hay que probarla uno mismo antes de llevarla al aula. Eso me parece interesante. Formarse uno mismo. Bueno, formarse uno mismo a través del ensayo y error y en tu centro educativo a través de la escucha y colaboración con otros docentes que lo utilicen. Hay que evaluar los resultados de su uso observando su efecto real en los alumnos y esto también yo considero que es importante esa sugerencia. Todas esas recomendaciones son para los docentes. ¿Cuáles son las tres dificultades que pueden emerger en el proceso de incorporar la inteligencia artificial generativa en la tarea docente? En la tarea docente, dice tirarse en la piscina sin agua y con los ojos cerrados. Hay que formarse y evaluarse. Hay que trascender el modelo de reproducción de contenidos, copia y pega,
entrenándote y entrenando a tus alumnos con destrezas cognitivas, críticas y creativas. Y esto es interesante también que hay que tomar en cuenta. No hacerlo solo, hay que buscar redes de colaboración y aprendizaje compartido en tu centro educativo, implicando a toda la comunidad educativa. No hay que hacerlo solo, hay que trabajar con toda la comunidad educativa. ¿Puede brindarnos un ejemplo de trabajo con inteligencia artificial generativa en el aula que le resulte significativo? Y él dice, el proyecto colaborativo Educampaña que realizo cada curso con mis alumnos de primero de bachillerato de filosofía. En este curso he integrado la inteligencia artificial generativa en el proceso de trabajo. El proyecto tiene una duración de 4 semanas y utiliza la metodología de ABP, aprendizaje basado en proyectos. Entonces aquí nos dice, entre las recomendaciones para los docentes, nos dice, bueno, incorporar la inteligencia artificial generativa de manera responsable, transparente y documentada, RTD, es una. Y luego viene, hay que diseñar propuestas que busquen desarrollar el pensamiento crítico, eso es importante. Y hay que integrar la inteligencia artificial generativa en el diseño de materiales didácticos. Y eso pues le va a servir mucho al docente. Aparte, hay que aprovechar la inteligencia artificial generativa como apoyo para aprender. Hay que cultivar la identificación del contenido chatarra. ¿Cuál es el contenido chatarra que no nos sirve? Hay otras recomendaciones para escuelas. Estas son recomendaciones para docentes. Entonces, yo aquí sí le voy a cambiar al azul. Estas son recomendaciones para docentes y estas son recomendaciones para escuelas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo nada más subrayé aquí. Entre esas recomendaciones para las escuelas, bueno, hay que promover la alfabetización de datos, que es importante, y aparte hay que implementar el consentimiento informado, hay que fomentar la ética en el uso de la inteligencia artificial generativa, hay que considerar la equidad digital. ¿Y qué es equidad digital? Bueno, aquí nos dice que hay que pensar en la incorporación de la inteligencia artificial generativa en educación. Supone también asegurar que todas las iniciativas aborden las brechas digitales existentes. Esto implica el compromiso de considerar desigualdades en el acceso equitativo a tecnologías y recursos educativos digitales para acercar las medidas posibles a cada uno y a cada una. Entonces, hay que supone también asegurar que todas las iniciativas aborden las brechas digitales existentes para la equidad digital, que esto implica el compromiso de considerar desigualdades en el acceso equitativo a tecnologías y recursos educativos digitales. Déjeme, le voy a digitales para acercar las mismas posibilidades a cada uno y a cada una. Entonces hay que tomar en cuenta las diferentes existentes brechas digitales y hay que considerar las posibilidades para cada uno y cada una pues de todos los alumnos, hablando de la equidad digital en las tecnologías. Aparte, otra recomendación para las escuelas, otra recomendación para las escuelas es impulsar la colaboración interdisciplinaria. O sea, eh, un aspecto valioso de toda gestión institucional es la colaboración entre tecnologías, estudiantes, docentes y equipos. Ok, aquí se refiere a la colaboración entre tecnólogos, estudiantes, docentes y equipos de gestión para desarrollar marcos de trabajo integrales que establezcan el contexto de uso de la IAG. Esta colaboración asegura que se consideren múltiples perspectivas y se aborden los desafíos de manera holística desde el inicio. Entonces, maestros, pues aquí está la colaboración interdisciplinaria. Recomendaciones para el diseño de políticas públicas. Esto lo voy a cambiar pues azul, porque estoy señalando con azul las recomendaciones para políticas públicas, las recomendaciones para las escuelas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, las recomendaciones para docentes y son recomendaciones que hay que incorporar sobre la inteligencia artificial en la educación. Entonces, ahí
recomendaciones para docentes, hay recomendaciones para escuelas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, hay recomendaciones para el diseño de políticas públicas y son estas: definir prioridades. Hay que priorizar el enfoque de derechos humanos, hay que promover la gobernanza y la planificación, hay que garantizar el uso inclusivo de la inteligencia artificial en educación, hay que velar por la transparencia, trazabilidad y auditoría en la recolección y análisis de datos educativos, hay que hacer investigación y evaluación. Y luego conclusiones, hay que problematizar la inteligencia artificial en educación. Y como conclusiones, pues aquí nos dice, déjenme también, esto lo voy a marcar con azul porque es otro punto importante. Conclusiones, hay que problematizar la inteligencia artificial generativa en la educación. Nos dice que a lo largo de este documento avanzamos en miradas y líneas de acción que consideren la heterogeneidad cultural y las desigualdades de los diversos países que componen la región iberoamericana. A partir de estas perspectivas, sostenemos que problematizar la IA en educación implica ir más allá de la mera adopción de herramientas tecnológicas para cuestionar cómo éstas se integran en un complejo entramado social, cultural y epistémico. Dice, problematizar implica analizar cómo la inteligencia artificial puede estar reproduciendo sesgos de género, raciales, lingüísticos o culturales y cómo su uso exacerba las brechas de acceso al conocimiento y a una educación de calidad en contextos que son por sí desiguales. Aquí nos dice, hablando de las conclusiones, qué recomendaciones podría ofrecer a funcionarios y ministerios de educación o secretario de Educación Pública. Entonces nos dice él, Axel Rivas, que hay que desarrollar una visión integral, hay que desarrollar una visión integral de la mejora sistémica sostenible de la educación, construyendo capacidades de gobierno. O sea, los gobiernos tienen que buscar, pues, otorgar, pues, todo lo que sea necesario para llevarse la inteligencia artificial a la educación. ¿Cuáles son las variables específicas a tener en cuenta cuando se trata de pensar la gobernanza de la IA en educación? Bueno, son algunas preguntas que aquí nos comentan. Vienen aquí recursos para saber más y vienen aquí, pues, eh, vienen aquí enlaces, porque si usted le da aquí clic, lo va a llevar a ese recurso. Si usted le da clic, proyecto colaborativo campaña, lo va a llevar a ese documento, a un guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en educación e investigación. Si usted le da aquí, lo va a llevar a esa guía. ¿Cómo abordar la IA en el aula? Inteligencia artificial y ética. Miren, de aquí le vamos a ver cómo abordar la inteligencia artificial en el aula. Y nos dice que permitir. Nos dice que hay un problema, pero aquí viene cómo abordar la inteligencia artificial en el aula. Es un documento de 17 páginas, es un documento de 17 páginas la inteligencia artificial, lo voy a bajar, lo voy a bajar, pues ya que lo abrí, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, eh, la inteligencia artificial en el aula, en el aula. La inteligencia artificial en el aula. Ese lo voy a bajar. Lo cierro, lo cierro. Me voy a ir a la guía para el uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es esa guía? Dice, bueno, este es un documento de la UNESCO y ese ya lo tengo yo en mi Drive. La guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en educación e investigación, creo que ese ya lo tengo en mi Drive. Pero bueno, hay buenos documentos, maestros, que pueden ustedes, hay buenos documentos que pueden ustedes, consultar. Sobre todo cómo abordar la inteligencia artificial en el aula. Ese creo que es de 17. Cómo la inteligencia artificial son 17 páginas. Ese documento está bueno porque debe ser muy práctico. Debe de ser muy práctico. Vienen algunas referencias bibliográficas en las que se basaron para hacer ese documento de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, maestros, pues yo aquí termino con esto. Y este documento, eh, cómo abordar la inteligencia artificial en el aula, es un documento de 17 páginas
Y bueno, ya haré un video sobre cómo abordar la inteligencia artificial en el aula. Cómo abordar la inteligencia artificial en el aula. Eh, pues bueno, eso es todo. Eso es todo en este video, maestros. Son 35 minutos. Yo los dejo. Este es el video 748. Está muy bueno el tema. Está muy bueno el tema. Video 748 y nos vemos en el siguiente video.